Blanch y en nombre del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico y de la editorial Tirán lo Blanc, sean todos muy bienvenidos, todos y todas muy bienvenidos a esta cátedra de innovación jurídica. La Cátedra de Innovación Jurídica es un espacio que hace parte de las diferentes estratégicas del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico de la Secretaría General del Distrito de Medellín y ha contado con el apoyo especial de la editorial Tirán lo Blanc. Esto porque, pues, desde la editorial, hace muchos años, hemos hecho una gran apuesta por el tema de la innovación jurídica en las distintas áreas de la empresa y nos parece sumamente importante realizar estos espacios de discusión. Hoy, pues, doctor David Fernández Mena, quien nos acompaña desde México, nos brindará con su ponencia sobre la prueba y procedimientos electrónicos después de la pandemia. El doctor David es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho de la Informática de la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona y máster oficial en software libre de la misma universidad, máster en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como consultor en proyectos de implementación de tecnología en materia de seguridad y sistema de justicia. Igualmente, ha sido director para México de la American Bar Association, Rule of Law Initiative, ha sido director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, es experto en tecnología y sistemas de tecnología en protección de datos, comercio electrónico, firma digital, propiedad intelectual e industrial. Pues no es posible estar más bien acompañados en la tarde de hoy. Yo quisiera darle las gracias, doctor David, por su presencia, por nos acompañar en esta cátedra de innovación jurídica. Agradecer a todos que nos acompañan también como oyentes de esta clase. Es un placer desde la editorial acompañarles. Y ya le paso a palabra al doctor David para que pueda iniciar su presentación. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer tanto a la editorial Tirán lo Blanc por esta invitación. Siempre es un placer trabajar con ustedes en todos los lugares donde están. Hay que recordar que están tanto en México como en mi país de origen, que es España, Colombia, Latinoamérica, Argentina, Chile. Siempre han tenido una apuesta muy grande por Latinoamérica, como a la ciudad de Medellín, que gracias a ellos, y perdón por los retrasos que ha habido en lograr este espacio de agendas, vamos a poder tratar toda esta serie de temas. Me presento, permítanme en primer lugar poner la presentación. Vamos allá. La idea del día de hoy es que hablemos de cuál ha sido la evolución en los procesos y procedimientos electrónicos en materia jurisdiccional, cuál fue la oportunidad de la pandemia, cuál es el estatus después de la pandemia y hacia dónde podemos tender en el desarrollo de procesos y procedimientos electrónicos dentro de los procesos jurisdiccionales. No voy a meterme demasiado, aunque van a ser mencionados, en procesos de tipo administrativo, si nos vamos a centrar en todos los procesos que sean de materia jurisdiccional, es decir, en los cuales intervenga algún juzgador o algún medio del Poder Judicial. En primer lugar, me presento. No me presento a la maestra, pero me suelo presentar como un bicho raro. Soy abogado, soy ingeniero, tengo la suerte y la desgracia de ser de vocación abogado penalista y he estado muy involucrado durante los últimos 20 años en los procesos de reforma de los sistemas penales en toda Latinoamérica, particularmente en México, pero también en su momento en Chile y algo en Colombia también, en la transformación de sistemas que antes eran de tipo inquisitivo, que pasaron a ser sistemas de corte penal acusatorio. Soy experto en tecnologías,
en privacidad, transparencia y en los últimos años, sobre todo, en el diseño de sistemas digitales para proporcionar servicios a el sistema de justicia. Fui el director general de tecnologías en México para varios estados y tengo muchos defectos. El principal es que hablo muy rápido, sin que tengan ninguna pena ni ninguna vergüenza. Si ven que hablo demasiado rápido o no se entiende algo de lo que diga, por supuesto pueden pasar al chat y decir, cállese, no le entendemos absolutamente nada. Y no hay absolutamente ningún problema. Muy bien, comenzando ya con el tema, la pandemia fue una ocasión única cuando hablamos del sector de tecnologías de información. Porque la pandemia, con toda la desgracia que trajo y todas las dificultades que trajo, abrió la puerta de una manera única, como no se había visto jamás, hacia la implementación de tecnologías de información en sectores que tradicionalmente habían sido muy resistentes. Probablemente el sector más resistente de todos es, sin duda alguna, a nivel internacional y mundial, el sector del Poder Judicial o de los sistemas jurisdiccionales. Ha habido siempre una resistencia cultural casi innata para evitar procesos de transformación digital al interior de los distintos tribunales. Hay un amor especial por el soporte papel y hay un amor especial por los sellos de caucho con tinta y las firmas autógrafas, de una manera que no se encuentra en ninguna otra parte del sector público, ni por supuesto ninguna otra parte del tejido industrial. Esta pandemia apoyó el uso y generalización de tecnologías consideradas innovadoras, que no lo son, pero que dentro del sector jurisdiccional eran consideradas muy innovadoras, tales como el uso de videoconferencia. Fundamentalmente, creo que la principal ventaja, o creo que la principal innovación que se dio en estos años fue el uso de videoconferencias de manera exhaustiva, sobre todo para el tema de audiencias, lo hablaremos, y así como un impulso más definitivo hacia el uso de firma electrónica avanzada, sustituyendo a las firmas autógrafas y presenciales. Sin duda, el uso de estas dos tecnologías lo que nos trajo de manera adicional fue una generalización de las técnicas y métodos del teletrabajo, el que se pueda trabajar de manera lejana, de manera remota, mediante el uso de envíos de mensajes de datos con productos digitales, mensajes, los cuales pueden ser autos, sentencias, demandas, contrademandas, redirectos, etcétera, etcétera, para que se pudieran enviar de un lado a otro. Si bien estas tecnologías no son nuevas y podemos hablar de que mínimo tienen 20 años en muchas de las ocasiones, la apertura por necesidad, la apertura que se dio debido a la necesidad que existía de cubrir estos huecos y de garantizar el acceso a la justicia, ayudó mucho a que realmente, de una manera, esperamos que ya definitiva, se abriera la puerta a este tipo de mecanismos. Fue la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos la que consideró e impulsó que tenían que crearse mecanismos idóneos para garantizar el acceso a la justicia, mientras en muchos países se mantenía un encierro domiciliario. Y eso implicó que no hubo una transformación, sino que se mantuvieron los mismos procesos y procedimientos empleando herramientas digitales. Esta va a ser una de las ideas bases sobre las que vamos a trabajar. No ha existido realmente un rediseño adecuado de nuestros sistemas procesales, sino que las mismas figuras y los mismos productos se han digitalizado sin obtener las ventajas que podemos tener de una verdadera digitalización de problemas. Y esto se ha notado posteriormente después de la pandemia. Todos pueden recordar, y estoy seguro de que el 100% de ustedes ha usado la plataforma Zoom. Zoom durante la pandemia incrementó su valor en bolsa casi un 340%. Ahora mismo su valor por acción es inferior que cuando empezó la pandemia. Y esto es debido a que con la reentrada, con la nueva normalidad y ahora posteriormente la real normalidad, ha habido una clara disminución de todas esas aperturas que hubo al principio de la pandemia.
ha habido y se ha decretado una clara disminución del teletrabajo, mayormente por el rechazo de los directivos de las distintas empresas, los cuales siguen sin tener muy claro si hay un aumento de productividad o al revés, o si estamos observando una disminución de la productividad o de los lazos o de cuestiones más organizacionales, ¿no? Y particularmente se ha podido observar un efecto rechazo muy fuerte al uso de videoconferencias para todas las reuniones, mayormente en el sector educativo. El sector educativo ha sido un rechazo frontal una vez se pudo abrir de nuevo la educación a las prácticas presenciales. Hubo un rechazo brutal del uso de videoconferencias para emplear mecanismos educativos. Y esto se notó mucho, sobre todo también, en cuáles eran las prácticas que había implementado el sistema de justicia. El sistema de justicia, cuando empezó la pandemia, centró sus esfuerzos en no cambiar el sistema, sino en mantener el sistema. Y para mantener el sistema, lo que hizo fue digitalizar, volver lo más digitales posibles una serie de las actuaciones concretas que continuaban, sin efectuar un planteamiento de si esas actuaciones eran necesarias o incluso podían cambiarse por un mecanismo más eficiente. El principal mecanismo era, sin duda Doctor alguna, las David, audiencias. qué pena Bueno, le bueno, interrumpo. Qué pena le interrumpo, no se doctor. preocupe. Usted está pasando las diapositivas. ¿Sí? Es que nos quedamos en la primera. ¿Por qué está pasando esto entonces? Porque Ferran. lo que pasa es que le sugiero Ujú. que si lo va a hacer así, vaya dando clic en cada una de las, eso, así, para que lo pueda pasar. Sí, no, sí lo di, pero por alguna razón. Ok, De qué bueno que acuerdo, lo dice ahora y no dentro de media hora. de Mucho acuerdo, mejor. de acuerdo, no, está muy bien, gracias. De acuerdo. O de nuevo, como vemos, centró sus esfuerzos en la digitalización de estas actuaciones. Empezaremos luego hablando sobre todo del tema de las audiencias, aunque también hablaremos de una manera concreta de las notificaciones y de cómo seguimos manteniendo dentro de nuestros sistemas de justicia un amor especial por la creación de expedientes, que en este caso estamos digitalizando. Es de hecho una práctica común en casi todos los países, eso incluye México, el que se han creado verdaderas plataformas de acceso a la información jurisdiccional que no dejan de ser la digitalización, el escaneo en formato PDF mediante imagen de los expedientes de papel de toda la vida, sin obtener las ventajas que podemos tener dentro de un sistema que estuviera basado en datos. En el caso de Colombia hay una mención particular a la digitalización de los poderes que se daban sobre todo para la participación en juicios. ¿Ah? Es decir, hicimos prácticas innovadoras para seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Mientras había audiencias, ¿va? Lo único que hicimos fue parchear el sistema que ya teníamos para hacer las mismas actuaciones. Donde había audiencias, las trasladamos por videoconferencia. Donde había notificaciones presenciales, la cambiamos a notificaciones, en este caso, mediante mensajes electrónicos, en el caso colombiano, mediante la definición de un canal concreto. Pero siguen existiendo notificaciones en lugar de bitácoras completas. Y sustituimos los expedientes en formato documento, no por mensajes de datos, sino los sustituimos por documentos escaneados. Es decir, seguimos o hemos seguido manteniendo las mismas prácticas del sistema de justicia, simplemente las hemos digitalizado. No estamos aprovechando las ventajas principales que puede tener la digitalización completa e integral de estos procesos. Si echamos un vistazo rápido a la ley colombiana, a la ley, perdón, no se mueve esto, a la ley 2213 del año 2022, lo que establece esta ley es convalidar una serie de medidas que fueron tomadas en el año 2020 como medidas de emergencia, dándoles un valor permanente. Es decir, las medidas que fueron tomadas de manera previa como un parche para garantizar el acceso a la justicia durante la pandemia, se vuelven permanentes. Es decir, los parches los volvemos permanentes. No pensamos de nuevo en una reorganización
o en un cambio del proceso de justicia, sino que volvemos normal el parche. Y ojo, esta ley, por la formulación que tiene de tipo imperativo, genera deberes más que generar derechos o generar incentivos, sino que obliga a la mayor parte de los intervinientes a prestar esta clase de servicios sin dar ningún tipo de incentivo. Eso va a tener alguna cuestión muy delicada. Empecemos por las audiencias. Decía Ferrajoli que la audiencia es la garantía de garantías. Es el lugar donde el justiciable, la persona que tiene un problema, la persona que tiene un conflicto con la ley, con el Estado o con otra persona, realmente se garantiza que va a ser escuchada por un juez. El gran cambio que hemos tenido en Latinoamérica durante estos 20 años ha sido precisamente trascender de sistemas que eran netamente escritos, que la importancia estaba en la parte escrita y que podía ser leída por un secretario y no necesariamente por un juez, a que hemos trascendido, y a veces se nos olvida de lo importante que ha sido este cambio, hemos trascendido a asegurarnos de que el 100% de los asuntos son escuchados por un juez. Y que ese juez, de manera presencial, nos estaba escuchando y viendo las reacciones, tanto de una parte como de la otra parte. Siempre ha existido una gran discusión de si la videoconferencia, desde hace 15 años, era compatible con los principios del sistema, con los principios de los sistemas orales. Mayormente, cuando se implementan los sistemas, casi toda la doctrina jurisprudencial, se puede observar en Chile, se puede observar en México y en el propio Colombia, había sido de un leve rechazo hacia el uso de videoconferencias, salvo en situaciones que justificaran la necesidad y pertinencia de que esta audiencia fuera por videoconferencia. Previo a la pandemia, se consideraban mecanismos de emergencia que solamente en circunstancias extraordinarias y por aprobación del juez podían emplearse para tener audiencias. Y esto era por una serie de razones. La primera es porque probablemente quiebren el principio de inmediación. El principio de inmediación, tanto penal como civil, lo que garantiza es que las audiencias sean presididas por un juez, el cual va a estar escuchando de manera personal sin un medio, sin medio que transmita, sin obstáculos, lo que tenga que decir el sujeto que pide justicia, analizando posteriormente, o analizando simultáneamente, más que posteriormente, las distintas reacciones que pueden tener todos los demás sujetos que sean parte de la audiencia. Tanto el fiscal como el acusado, como la víctima, tanto el demandante, el actor como el demandado, así como el que tenga una tercería, todos estarán en la misma sala frente al juez, el cual podrá analizar las distintas reacciones que haya. Y esto además, sobre todo, es una garantía para las personas que piden o que solicitan justicia de un juez, porque garantizan que esta vez sí va a ser un juez el que les esté escuchando y que el juez esté atendiendo y teniendo en cuenta todas aquellas cosas que efectivamente le pueda decir, ¿no? La videoconferencia no necesariamente estaba quebrando de una manera directa estos principios o este principio de inmediación, pero sí generaba una serie de obstáculos. Hay obstáculos de muchos tipos. En primer lugar, porque en este tipo de audiencias es muy difícil mostrar las pruebas que se presentan dentro de las audiencias. Si yo quiero incorporar o introducir un arma de fuego para que la vea el juzgador, hacerlo a distancia por videoconferencia resulta que puede quebrar esta inmediación porque las partes no pueden comprobarlo, porque el juez no puede observar el arma, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber una serie de dificultades. Segundo, porque aunque las videoconferencias actuales sean veloces y sean rápidas, sigue existiendo un pequeño retraso, un lag, que aunque normalmente lo miramos en milisegundos, puede ser suficiente para inhibir alguna de las acciones que tienen los distintos abogados. La más sencilla,
Si yo hago una pregunta y la otra parte quiere objetarla, quiere oponerse a esa pregunta, el tiempo de reacción es demasiado y el testigo ya comenzará a responder dejando sin efecto, en este caso, la propia objeción que pueda estar haciendo. La reacción no es lo suficientemente inmediata. Tercero, las propias dificultades técnicas. Por muy buenas y por muy resilientes que hayan demostrado ser nuestras redes en los últimos años, particularmente en los 2 años de la pandemia, particularmente en el primer año, donde teníamos un encierro, las redes tienen muchas más caídas de las que parecen habituales o incluso de las que somos capaces de percibir. Las redes se caen y eso genera que la conexión y que la forma de participación se dificulte. En unos lugares mejor que en otros, en unos lugares hay mayor conectividad, normalmente mediante el uso de fibra óptica que ha sido extendida y de una infraestructura de mayor calidad, en otras formas que sean más aisladas, va a haber incluso mayores problemas de conexión. Les puedo decir que en el lugar donde vivo, en los proyectos donde trabajo, que normalmente intentan dar servicio a zonas más aisladas, a zonas indígenas, por ejemplo, en la Sierra de Chihuahua, el tipo de conexión y obviamente los satélites suelen cambiar de posición de una manera habitual a lo largo del día y eso nos trae dificultades técnicas tales como desconexiones que inhiben esta serie de comportamientos en las audiencias. Todo esto hace que el propio juez no pueda valorar de una manera precisa el comportamiento de los testigos, la autenticidad o la realidad de los documentos que se le presentan y, por supuesto, que tenga dificultades para poder analizar las pruebas materiales, los distintos objetos que hay. E igualmente, esto hace muy difícil el que realmente se haga un análisis, un interrogatorio y un contrainterrogatorio, una declaración de los testigos de una manera más concreta y más adecuada, porque simplemente no hay una reacción adecuada. Existen muchos autores e incluso la propia Corte Interamericana que manifiestan que hay dificultades no solo contra el principio de inmediación, sino contra el principio básico, sobre todo en materia penal, de contradicción. Porque si yo tengo una actuación pero no puedo reaccionar de manera inmediata, me están inhibiendo la posibilidad de contradecir a los testigos, lo cual es una de las funciones básicas de un sistema jurisdiccional. Sin embargo, la pandemia ha demostrado que aunque estas quejas sean ciertas, hay consenso sobre que las audiencias por videoconferencia son útiles. Son útiles. ¿Cuándo han demostrado una utilidad a prueba de bombas? En primer lugar, en las audiencias previas, y de la misma manera lo manifiesta la ley 2213, en las audiencias previas no hay ningún problema, puesto que este tipo de audiencias no desahoga testigos, que es cuando se dan estos problemas de inmediación y de contradicción. Igualmente, con una mención específica en la citada ley, en las audiencias de apelación, en las audiencias donde en segunda instancia se revisa una sentencia. Teniendo en cuenta que estas audiencias son de corte extremadamente técnico y en los cuales los argumentos suelen ser de estricto derecho, ahí suelen funcionar muy bien. Por una sencilla razón, porque no hay una interacción muy profunda entre las distintas partes. Tanto en las audiencias previas, sea en materia civil o en materia penal, como en las audiencias de apelación, el orden es muy claro. Habla el demandante, habla el demandado, habla el que apela, habla el sujeto al que ha sufrido la apelación, ¿va? O incluso si hay apelación cruzada, y posteriormente en un estricto orden de turno, hablará la contraparte, redigirá la contraparte, contradirigirá de nuevo la otra parte. En ese caso, no hay una intervención casi en tiempo real. Y lo mismo ocurre con las audiencias intermedias o las previas en materia civil de depuración de evidencia. En las audiencias donde los abogados hablen por turnos y no haya interrupciones, este tipo de mecanismos han demostrado su utilidad, ¿va? Pero sin embargo, cuando hay testigos,
Tanto los abogados como los jueces que tengan una tendencia un poco más garantista suelen rechazar su utilidad siempre y cuando sea necesario. En muchas ocasiones, sobre todo para los jueces, les genera un cierto miedo de que les puedan reponer el procedimiento cuando ha habido algún tipo de problemática. No pasaba así durante la pandemia, pero sí está ocurriendo ahora que ha concluido la pandemia. Lo que está ocurriendo ahora es que la mayor parte de los recursos constitucionales y de derechos humanos que están resolviéndose ahora son referentes a las audiencias que se dieron en esa pandemia. Y ahora es cuando se está debatiendo realmente este tipo de cuestiones, ¿no? La propia ley 2213 da mucho más aspecto, da un gran análisis al tema de las notificaciones, ¿no? Considerando que cualquier mensaje de datos es válido para efectuar notificaciones de tipo judicial. Ahí es donde el mecanismo que aceptó Colombia es muy distinto en derecho comparado al que ha manifestado el resto. En la mayoría de los países, eso incluye México y algunos estados de la Unión en Estados Unidos, se ha considerado que un correo electrónico o un mensaje SMS es un mecanismo válido de notificación siempre y cuando tuviéramos certeza de la dirección a la cual había que mandarlo, fuera una dirección de correo electrónico o fuera un número de teléfono concreto. Sin embargo, en la legislación colombiana, en el decreto de emergencia colombiano, se consideró que se podía notificar el canal y lo deja abierto para mantener quizás la neutralidad tecnológica, deja abierto cuál es el canal a través del cual se puede efectuar esta notificación, ¿no? Y eso mismo genera una serie de problemas de forma. Ahí algo está metiendo ruido. Esa. Y eso mismo ha ido generando una serie de problemas de forma, ¿va? Porque una persona está exigiendo que se le notifique a través de un canal concreto. No hay un canal que sea definido por la ley, sino que se ha generado una apertura de canales. No todos los canales son válidos para efectuar notificaciones porque tecnológicamente no tienen la forma adecuada. Mismamente, no tenemos certeza de que realmente el mensaje se haya enviado cuando hablamos de un SMS o cuando hablamos de un Instagram, por ejemplo, y no tendremos una certeza todavía mayor cuando hablemos de acuse de recibo, ¿eh? Adicionalmente, estos canales no siempre van a cumplir con los requisitos de forma que puede tener una notificación jurisdiccional. Requisitos de firma electrónica, requisitos de sello, requisitos de forma, fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto además genera una cierta desigualdad entre las partes si las partes no tienen el mismo canal. Cuando hablamos de litigio, una de las partes donde los abogados suelen pelear más, demasiado, en mi opinión, es en el tema de la validez y la certeza de las notificaciones. Si generas canales distintos y generas planos distintos, vas a generar una posible desigualdad que pueda tener efecto en un juicio o en una apelación posterior. Por último, en el tema referente a los expedientes, hemos continuado, y esto es quizás el principal problema, seguimos continuando con una lógica de analogía del expediente. Todos los sistemas jurisdiccionales que hemos creado en los últimos años siguen teniendo una lógica de replicar la analogía del expediente, pero de manera digital, ¿no? Si antes teníamos un expediente como un manojo de hojas en formato papel, taladradas y cosidas con una portada, hoy lo que tenemos es una colección de archivos PDF, uno detrás de otro, de manera consecutiva, ¿no? Seguimos sin tener una lógica de expediente de datos, sino que tenemos un expediente físico. Así lo marca la ley 2213, la cual establece que se buscará cómo ir enviando las piezas del expediente que sean necesarias para mantener la lógica, salvo que tuvieras ya en operación algún tipo de sistema de igual, ¿no? De sistema que dictara esta lógica. Y en México podemos ver cómo la Federación tiene exactamente esta misma lógica de expedientes.
en lugar de emplear mensajes de datos con los distintos campos que tiene un expediente, lo que tenemos, sobre todo en la federación, es una cantidad de formatos PDF escaneados. Por lo tanto, no puedo buscar los datos y no puedo usar la función control F para poder buscar la información que sea necesaria. Y tenemos esta colección de PDFs, 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 PDFs. En algunas ocasiones. En otras ocasiones son formatos de imagen. Hemos podido observar algunos estados en donde más que un expediente tienen un álbum fotográfico con las distintas páginas que tiene el expediente, lo cual resulta que nos inhibe las ventajas de trabajar de manera electrónica. Ventajas tales como la búsqueda rápida de información, ventajas tales como poder automatizar algunos procedimientos y ventajas tales como la trazabilidad de los distintos documentos de los que forma parte el expediente. Ahí es donde tenemos más problemas. En esta pandemia hemos perdido muchas oportunidades para repensar los procesos jurisdiccionales para que sean mucho más eficaces y mucho más eficientes. ¿Ah? Porque lo único que hemos hecho ha sido intentar digitalizar las cosas exactamente de la misma manera que estaban. ¿Ah? No hemos repensado las distintas garantías que se le daban al proceso en el mundo analógico y cómo podemos hacer para volverlas más eficaces, incluso más garantistas, y que tengamos un proceso a la vez mucho más eficiente y eficaz. Garantías tales como los notarios que autentiquen el documento. Es necesario en un mundo digital que haya un tercero que realmente esté garantizando que ese documento es auténtico, o quizás deberíamos obtener la información del origen sin que tenga que pasar por un tercero que lo autentique. Las firmas autógrafas realmente nos están garantizando que un documento está autenticado por una persona. Podemos buscar un mecanismo más adecuado. Los sellos, que para mí es una pelea, creo que es la gran pelea en la que estoy trabajando. Los sellos de caucho en tinta con la forma o con el escudo nacional realmente nos dan alguna garantía. Nos garantizan que estamos empleando de manera adecuada los recursos del Estado. Y por último, repensar las audiencias. Creo que en muchas ocasiones nuestras audiencias siguen siendo demasiado formalistas, aunque no tenga que ver demasiado con el proceso, pero creo que están siendo demasiado solemnes, manteniendo una ritualística que no siempre es adecuada y que incluso inhibe la comprensión por parte de los ciudadanos, que son el objeto final de esta justicia que estábamos pidiendo. Hablamos realmente de que no hemos transitado de una lógica de documentos, es decir, de PDFs, hacia una lógica de datos, hacia una lógica de captura, tratamiento, análisis y visualización de datos. ¿No? No podemos visualizar los datos de cómo funciona nuestro sistema de justicia, porque realmente el sistema de justicia no ha pasado todavía, en casi ningún lugar, por un proceso de transformación digital. La transformación digital lo que implica es que toda la información que es presentada frente al tribunal se captura o se presenta como datos, no como documentos, no como imágenes. Y eso nos permite hacer una gran cantidad de cosas diferentes. Cuando trabajamos con datos, en primer lugar, lo que tenemos es que los datos son neutros. Segundo, que los datos son almacenables virtualmente sin límite. Podemos almacenar gran cantidad de datos por costos muy chiquitos. Pero es que además esos datos son transmisibles. Entre las distintas capas y sujetos del sistema de justicia podemos transmitirnos todos esos datos y eso hace que los datos sean reutilizables. Quizás la parte más importante es esta reutilización de los datos, porque significa que no tenemos que capturar la información de los justiciables 1, 2, 3, 4, 5, un número indeterminado de veces. En el estado donde estoy ahora mismo y donde llevo trabajando 4 años, hemos hecho muchos avances en ese aspecto, pero aún así seguimos teniendo una serie de problemas. En un análisis del proceso penal que estuvimos efectuando durante los últimos 3 años, los datos de la persona
imputada o detenida se capturan desde el comienzo hasta el final del proceso, desde su detención hasta la sentencia, se capturan un total de 24 ocasiones por 7 oficinas distintas. 24 ocasiones por cada sujeto, por 7 oficinas diferentes. Y estos datos adicionalmente son transmitidos entre las distintas oficinas mediante soporte papel, para que luego otra persona tenga que llegar y capturar la información que se encuentra en ese oficio, en esa carta o en ese expediente. Eso mismo es lo que ha sucedido en los demás lugares en todo el país, en México, pero también en el resto de Latinoamérica. Hemos podido ver con Ceja hace escasas semanas que el Estado seguía teniendo, los distintos poderes judiciales de las distintas provincias seguían teniendo problemas para intercambiar información y por lo tanto seguía habiendo procesos de captura y de doble captura de información. Y eso trae ineficacia, uso excesivo de recursos y sobre todo, cuando hablamos de procesos jurisdiccionales, resoluciones que tardan mucho más tiempo. Si no tenemos datos, no podemos reusarlos y si no los usamos, no podremos analizarlos y no podremos saber qué es lo que estábamos haciendo. Y eso es muy sencillo realmente. La solución hacia repensar cómo tienen que ser los procesos de justicia es relativamente sencilla. Los procesos jurisdiccionales son procesos similares a los procesos ordinarios de gobierno electrónico, los cuales llevamos 20 años desarrollando normalmente en el área de la administración pública, normalmente en el poder ejecutivo, pero no hemos estado dándole suficiente peso a la idea del gobierno electrónico como parte de los procesos jurisdiccionales, ¿no? Y son iguales. Sin embargo, cuando hablamos de gobierno electrónico tenemos mucho más avance y tenemos muchas más experiencias en las que nos podamos basar. Porque ¿a qué nos referimos con gobierno electrónico? Gobierno electrónico es un concepto que no es homogéneo. Es un concepto que no tiene un único significado para todos los intervinientes. Pero normalmente va a hablar, la definición clásica del Banco Mundial de hace 25 años, habla de facilitar el contacto entre el gobierno y los ciudadanos mediante el uso de tecnologías de información, ¿no? Esa es la definición tradicional que solemos emplear. Es exactamente, si se fijan, de parte de lo que estamos hablando. Cómo vamos a emplear las tecnologías de información para facilitar el trabajo, el contacto entre los poderes judiciales, ¿ah?, entre los facilitadores de justicia y los justiciables, aquellos que demandan justicia en sus procesos jurisdiccionales, ¿ah? Sin embargo, vamos mucho más allá. En los últimos años hemos descubierto que el tema referente al gobierno electrónico no se queda solamente en los trámites y en la facilitación del contacto entre gobierno y ciudadanos, sino que al brindar servicios e información, aumentamos la eficacia y la eficiencia en la gestión pública. Cuando hablamos de procesos jurisdiccionales que normalmente pueden tardar muchos años, es una de las funciones básicas, ¿ah? Dice la Constitución mexicana y decían los padres de la Revolución Mexicana, ¿ah?, que la justicia debe ser pronta y expedita. Y cuando nuestros procesos judiciales tardan años, creo que ahí es donde precisamente tenemos que intentar mejorar nuestra eficacia y eficiencia. Y es exactamente donde los procedimientos o los proyectos de gobierno electrónico pueden tener una entrada. Adicionalmente, ganamos transparencia en el sector público y facilitamos la participación ciudadana. Cuando hablamos de transparencia en este caso, es muy sencillo. En los procedimientos jurisdiccionales, sin duda alguna, la mayor parte de las actuaciones son públicas, incluyendo las audiencias. De tal forma que si se fijan, cualquier proyecto de gobierno electrónico debe ser aplicado a procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Por último, Mauro Ríos suele hablar de que además aumenta la participación ciudadana cuando aplicamos procesos o procedimientos de gobierno electrónico. Sin embargo, lo cierto es que en el procedimiento jurisdiccional no hay mucha intencionalidad de aumentar demasiado la participación ciudadana,
porque finalmente eso tiene una función más del Ejecutivo, porque el árbitro suele ser el sector jurisdiccional. No es un sector donde actualmente se considere o la mayoría considere que deba ampliarse mucho la participación ciudadana. ¿Ah? ¿Cuáles son las finalidades que tienen las aproximaciones de gobierno electrónico? En primer lugar, aumentar la eficacia. ¿Ah? En segundo lugar, facilitar la interacción entre los justiciables y los servicios de justicia, es decir, los procedimientos jurisdiccionales. Al volverlo así, minimizamos también las oportunidades de interacción entre los sujetos jurisdiccionales y entre los justiciables, lo cual la investigación ha demostrado que suele disminuir tantito la percepción de corrupción, sobre todo de la pequeña corrupción, no de la grand corruption, sino de la petty corruption, de esa pequeña mordida que se da para que el asunto le pueda caer al juez o a un juez concreto en un momento determinado. ¿Ah? Sí hay una gran ventaja en este combate. ¿Ah? Hay conceptos similares que no se van a emplear en este caso. Solo quiero mencionar el tema del gobierno algorítmico, en el cual la supervisión de la norma se le deja a un algoritmo computacional, es decir, a un programa de cómputo, el cual sea capaz de obtener la información de otras fuentes y revisar si el cumplimiento de la solicitud es válido y por lo tanto la ejecute. No vamos a entrar en la definición o la conveniencia de esos temas. Hay algunos asuntos interesantes y hay algunas prácticas interesantes dentro del análisis de riesgos, pero no es en este caso de lo que vamos a hablar. Y esto tiene que ver con que tenemos que interpretar dentro de un sistema de justicia que los procedimientos que forman parte de un proceso son mensajes de datos. Pero un mensaje de datos no es un correo electrónico con un archivo de Word o con un PDF adjunto. Un procedimiento es un mensaje de datos más parecido a la arquitectura de una base de datos, a la estructura de una base de datos. Un proceso jurisdiccional, en primer lugar, está compuesto por procedimientos. Y cada procedimiento es un mensaje de datos. Como ejemplo, no sé si estén viendo este archivo de Excel, maestra, no sé si se puede ver. No, doctor, yo creo que debe dejar de compartir su presentación en PowerPoint y compartir el Excel. A no ser de que comparta todo el escritorio y ahí sí puede cambiar entre pestañas. Permítame. Claro que sí. Mientras usted, doctor, va poniendo su archivo en Excel, les recordamos, como les hemos puesto por el chat, que pueden formular sus preguntas por ahí y al final las leeremos al doctor David. Adelante, doctor. Perfecto. ¿Ahorita sí se ve? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. De acuerdo. Si se fijan, cualquier proceso, cualquier procedimiento jurisdiccional es un mensaje de datos. Y es un mensaje, porque en primer lugar hay un emisor. Vamos a hablar, por ejemplo, de una denuncia en el procedimiento penal. No tiene un grupo particular. Vamos a decir que el denunciante es un sustanciador. Ya tenemos el emisor. El emisor pide una serie de campos de información. Por ejemplo, nombre, por ejemplo, apellido paterno, por ejemplo, apellido materno, por ejemplo, la dirección, calle, número, código postal. Y de una manera muy resumida, obviamente se pide mucha más información. Vamos a hablar de la redacción de los hechos. Este campo es obligatorio, o estos campos son obligatorios, sí o no, estos son garantías. ¿Y a quién se lo envía? Se lo envía a los investigadores, en nuestro caso. Si se fijan, la lógica que empleamos es muy diferente a que alguien efectúe un documento
y simplemente tome nota de lo que le está diciendo la persona. Por lo que estamos haciendo es dar una estructura de datos a esta información. Sabemos quién envía y a quién envía. A partir de aquí lo importante es cómo estructuramos la información. ¿Cuáles son los distintos campos de información que tenemos dentro de una denuncia o dentro de cualquier procedimiento? Cuando hablamos, por ejemplo, de la interposición de una demanda en materia civil o en materia familiar, cuando hacemos la transición hacia un sistema que esté basado en datos, vamos a poder tener y poder buscar, por ejemplo, el monto de la demanda, la cantidad de la demanda, los nombres, los apellidos, cuántas demandas hay en esta jurisdicción, cuántas demandas hay en esta calle, cuántas demandas hay entre personas de 25 años a 45 años, cuántas personas están interponiendo el divorcio por cuestión de sexo, de género, de orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros sistemas actuales, basados en expedientes, no nos permiten desagregar toda esta información y, por supuesto, no nos permiten dar una trazabilidad a el estatus que tiene este proceso. Si ya tenemos muy claro que este emisor le envía a este denunciante y este receptor luego, posteriormente, se transforma en emisor y se lo envía a un tercero, vamos a poder generar un rastro de este tipo de documentos. Cuando presentamos en formato papel con un sello y con una firma en la oficialidad de partes este documento, no podemos tener ni esa trazabilidad, ni vamos a poder analizar toda esta información, ni vamos a poder dar seguimiento a toda esta información. La idea es precisamente trascender hacia esa lógica de datos que nos permita, entonces, a ver, aquí sí se ve, sí, que nos permita eliminar precisamente estos PDFs y esta lógica que no nos permite tener una trazabilidad completa. Pero además, al no tener esa trazabilidad, no nos permite ser eficaces. ¿A quién no se le ha perdido un expediente? ¿A quién no se le ha perdido una carpeta de investigación en temas jurisdiccionales? Es raro que no se pierdan más de las que realmente nos están perdiendo ahora. Cuando pasemos a esa lógica de datos, ya podremos aplicar los elementos esenciales que debe tener cualquier sistema de gobierno electrónico, que son temas que fueron ignorados durante la pandemia en este tipo de leyes. Todo sistema de gobierno electrónico tiene que tener en cuenta 5 componentes esenciales, que son los que transforman un sistema de gobierno electrónico en algo que realmente sea útil para los ciudadanos. En primer lugar, tiene que existir algún tipo de sistema de firma electrónica. Por la emergencia, la ley 2213 lo que hace es anular el requisito de firma electrónica. De hecho, anula cualquier requisito de firma. Y eso, si bien durante la pandemia como mecanismo de emergencia era una idea brillante, una vez pasada la pandemia no nos genera la certeza suficiente para garantizar que un documento es auténtico y que sea confiable y no repudiable. Ustedes tienen una ley de firma electrónica avanzada, de firma electrónica certificada bien desarrollada, que podría emplearse para este tipo de proyectos. Tiene que existir un componente de firma electrónica para cualquier tipo de documentos. No basta solo con el envío de una demanda, sino que además esta tiene que ir firmada electrónicamente y adicionalmente es una tecnología que ya lleva mucho tiempo, sea firma electrónica avanzada o certificada, o sea firma electrónica ordinaria. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta cómo está comprobando el ciudadano su identidad, ¿no?, de una manera digital. Actualmente seguimos comprobando nuestra identidad normalmente con una copia del DNI, con una copia del pasaporte, los cuales son representaciones analógicas de un documento que está garantizando nuestra identidad. No estamos empleando los DNI electrónicos para garantizar nuestra identidad a la hora de efectuar procesos jurisdiccionales. Pero para que esto funcione, para que todo esto funcione, tiene que existir necesariamente un marco vigente de protección de datos, pero no solamente el marco de protección de datos que tenemos, sino que en el proyecto de gobierno electrónico tiene que garantizar de una manera fuerte
la propiedad de los datos y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El propio proyecto tiene que garantizarlos. Sin estos tres, es muy difícil que realmente la gente se anime a usarlo. Pero las dos principales, de las que más quería hablar y de las cuales carecen nuestros sistemas actuales de prestación de justicia digital, son la reutilización de datos y la interoperabilidad. En primer lugar, permítanme que lo invierta y que hable de la reutilización de datos. La información que entra a los poderes judiciales por parte de fiscalías o por parte de defensorías o por parte de cualquier otra oficina no queda almacenada, no queda analizada y no se reemplea. De tal forma que los funcionarios y los justiciables están recapturando información de una manera constante. Hay una doble captura, o triple captura, o cuádruple captura en muchas ocasiones, de tal forma que esa información no se puede usar. Al no tenerla capturada y centralizada, es muy difícil que entre las distintas agencias participantes del sistema de justicia puedan intercambiar, de acuerdo con las legislaciones de protección de datos, pero que realmente puedan intercambiar información. De esto se dieron cuenta hace muchos años los estonios, los cuales crearon un modelo de transformación digital muy poderoso que veremos ahora. No existe esta interoperabilidad, ¿no? Las fiscalías no están intercambiando información, por ejemplo, con las unidades de medidas cautelares. Las unidades de medidas cautelares, cuando hablamos de riesgo, no intercambian información para avisar al tribunal de que ha habido un incumplimiento. Seguimos con esa lógica de oficios o con esa lógica de cartas, no una lógica realmente automatizada de datos. ¿Qué es lo que nos falta en el sistema de justicia? ¿Qué es lo que nos falta desde la perspectiva jurisdiccional? Tenemos que pensar en datos, no pensar en documentos. Tenemos que pensar en que la información que tenemos tiene que estar capturada en campos de nombre, en campo de apellido paterno, en campo de apellido materno, en campo de fecha de nacimiento. No pensar en el archivo PDF que incluya la demanda con todas las pretensiones que tienen los abogados, porque si no, no podremos reutilizar los datos ni podremos contactarnos con los datos que están en manos de otros sujetos. Actualmente, los tribunales, cuando buscan pruebas, de acuerdo con la 2213, lo que hacen es solicitarlas. Pero, ¿qué ocurriría si esas pruebas, en muchas ocasiones, ya estuvieran digitalizadas como datos y en manos de terceros? Que ellos mismos podrían obtenerla sin necesidad de solicitarla, lo cual nos ahorraría trámites y trámites y trámites, ¿no? En gobierno electrónico se habla de tres principios. Se habla de tres principios básicos. En primer lugar, los ciudadanos solo le dan al Estado su información una vez. Nunca dos. No la duplicamos. Esto, cuando hablamos de procedimientos jurisdiccionales, parece una utopía. Siempre estamos en procesos jurisdiccionales garantizando cuál es nuestra identidad, por ejemplo, con la copia del DNI o con la copia del pasaporte, para poder garantizar que, soy David Fernández Mena. Se podrían salvar miles de árboles con todas las copias del pasaporte que he tenido que dar en procedimientos jurisdiccionales. Sin embargo, la información se la estoy dando al mismo tribunal, al mismo Estado, de manera reiterada y de manera repetitiva, que son datos que ya están en manos del propio Estado. Cuando hablamos de procedimientos en ejecutivo, de procedimientos para el ejecutivo, no estamos proporcionando este tipo de datos. Y eso nos permitiría tener reglas claras de la propiedad de los datos. ¿A quién pertenecen esos datos y dónde se pueden ejercer? ¿Cuáles son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que puedo ejercer dentro del tribunal? Y una vez que tengamos eso, tendremos un marco de protección de datos severa. Y esto es un grave problema en todos los poderes jurisdiccionales de la región. Es rara la semana donde no ha habido algún tipo de filtración jurisdiccional. Es rara la semana donde en algún país de la región no haya habido algún tipo de filtración jurisdiccional.
a prensa en algunas ocasiones, a otros tipos de poderes en otras ocasiones, o que finalmente haya tenido acceso tanto al Ejecutivo como a algunos jueces o como a algunos organismos dentro de los poderes judiciales, los cuales no deberían tener acceso. Si tenemos políticas claras y mecanismos claros, el único que puede prescindir y el único que puede ejercer esos derechos es el ciudadano, que es el titular de los datos de carácter personal. Con eso ya lo eliminaría. Esto nos permitiría además tener sistemas mucho más avanzados, tales como el sistema X-Road, que funciona en Estonia. En Estonia, para el que no conozca la historia, cuando en 1991 logran la independencia, se dan cuenta de que todos los funcionarios que tenían pertenecían antiguamente a la Unión Soviética y que por lo tanto se habían quedado sin la posibilidad de tener un sector público. Por lo tanto, su única forma de poder construir un sector público avanzado era hacerlo con muy poquitos funcionarios y con un uso muy intensivo de tecnologías. Y desde el comienzo, desde los 90, apostaron a las tecnologías de información. Y ellos inventaron estos dos principios. Ellos inventaron el principio de que los datos solo se deben capturar una vez. Los datos solo se le dan al Estado una vez. Pero como ya estaban estructurados en datos, pudieron crear este pequeño monstruito que se llama X-Road, que es un programa de cómputo generado por software libre y que es mantenido por el Estado central, el cual permite a los ciudadanos que capturen la información, pero que digan a cuáles son las instancias de gobierno a las que les van a compartir los distintos datos. Una vez se ha proporcionado, con que se proporcione una vez, todas las demás entidades de gobierno pueden acceder a esta información. Por ejemplo, el registro de nacimiento, el registro civil, una vez tus datos están subidos y has dado permisos al gobierno para que pueda emplearlos, nunca más vas a tener que capturar tu nombre, apellidos o proporcionar tu identificación. Esto es precisamente la lógica de datos que nos falta dentro de los sistemas jurisdiccionales. Ahora mismo seguimos basados en la colección de documentos que alguien leerá para tomar una decisión, cuando lo que necesitamos es cambiar hacia una lógica de datos que permitan su análisis para que realmente tengamos una mejor decisión. No una decisión por lectura, sino una decisión por análisis. El camino ya está marcado, ya llevan muchos años haciéndose, sin embargo, por muchas razones, los sistemas jurisdiccionales siempre son los últimos resistentes. Y en la pandemia creo que se ha perdido una ocasión muy buena que nos hubiera permitido trascender hacia estos esquemas basados en papel, hacia sistemas basados en datos y en análisis. Sin embargo, también les puedo decir, es un proceso inexorable y es un proceso que viene no solo para quedarse, sino que va trascendiendo y va necesariamente dándose en todos los países del mundo. Así que solamente lo que tenemos que hacer es conocerlo y ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Siendo así, con esto, yo concluiría con esta pequeña presentación y quedaría en manos de todas las preguntas que ustedes pudieran gustar y formular, y muchísimas gracias por la invitación. No, doctor David, muchísimas gracias a usted. Bueno, pues nadie ha formulado preguntas en el chat, pero tal vez se animen a abrir su micrófono y hacer alguna pregunta al doctor David, y de igual manera si el doctor quisiera profundizar en algo mientras se van animando con las preguntas, también adelante. También a discusiones, por supuesto, esto es un foro abierto y no tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Es una aproximación de los años que llevamos precisamente intentando diseñar sistemas jurisdiccionales y tratando con jueces y con fiscales que, si créanme, creo que son los más difíciles. Siempre ha habido un especial rechazo entre los abogados a todo aquello que tenga que ver con tecnología. Es una cuestión muy curiosa. Los abogados, y yo me incluyo, tenemos un cierto amor todavía por el papel, las formas, los sellos, y un cierto rechazo también hacia el uso de tecnologías. Lo cierto es que generacionalmente, también les digo, esto ha cambiado. O sea, se puede observar en lo que ahora son escribientes y lo que ahora son secretarios,
lo distinto que son de los jueces que sí son de mi generación. Sí se observa un uso mucho más avanzado de las tecnologías, y no un uso, sino una mentalidad ya más basado en datos y en materiales objetivos, no tanto en percepciones subjetivas.